Arturo Valdés Palacio era un general que fue durante todo el periodo desde 1968 hasta 1976, o sea, después de la destitución de Velasco, secretario del Consejo de Ministros. Él no era un general de carrera, él era un abogado asimilado. Y era un hombre de izquierda, como muchos de los militares de su época. La esposa de él cumplió un rol importantísimo, Marita, no sé si vive todavía, porque Marita era una católica ferviente, pero una católica de la teología de la liberación. Y ella fue probablemente una de las personas que influyó no solamente sobre su esposo, sino también sobre muchos de los colegas de su esposo. Y ella como universitaria, el propio Arturo Valdés tenía una formación universitaria, obviamente, y también su esposa, ¿no? Y su esposa estaba muy vinculada al medio universitario a la época. Estamos hablando de los 70, que era un medio, como ustedes saben, muy radicalizado. Entonces, Valdés, como era un hombre muy ordenado, manuscribía las actas, las escribía a mano, las pasaba en limpio, pero guardaba los manuscritos. Y cuando murió, todos los manuscritos de las actas, uno por una, de todas las sesiones del Consejo de Ministros, guardados por su esposa, fueron entregados a la Universidad Católica. Y están en este momento íntegros en el archivo documental de la Universidad Católica. Muy pocos hemos tenido acceso a esas actas. Tony Zapata ha hecho un libro sobre las actas que se llama La caída de Velasco. Yo las he estudiado, yo he insertado gran parte de los textos de las actas en una nueva edición, que ya sería la tercera edición de mi libro sobre Velasco. El libro sobre Velasco tiene la primera edición que se llama La Revolución y la Trampa, una segunda que se llama Velasco, y en una tercera ya estoy poniendo, que todavía estoy trabajando, estoy poniendo más textos procedentes de las actas. Entonces, una pequeña parte de eso es lo que voy a usar ahora. Como ustedes comprenderán, es un gran volumen de información. Y en unos 20 o 30 minutos no alcanza para referirnos a todo eso. Bueno, empezamos entonces. Recordemos, y esa es la virtud de las actas, voy a ponerlas ya en completas, perdón. Bueno, es bueno recordar que hay algunas circunstancias que a veces se olvidan de esa época. Como que cuando se da el golpe de Estado, Velasco era recientemente nombrado comandante general del ejército y presidente del Comando Conjunto. Bueno, pero como presidente del Comando Conjunto, él obviamente debía tener relación con todos sus colegas y no todos eran de izquierda. Por supuesto, había gente muy conservadora entre los mandos del ejército. Y bueno, el resto de la historia sí se conoce, él va formando un equipo suyo alrededor de él, de coroneles, que él cree que son la gente más radical y la gente más dispuesta a una acción, y van trabajando en secreto, en estricto secreto, durante varios meses y elaboran el plan Inca. Eso es más o menos conocido.
Este, pero lo que es menos conocido es que ya como presidente del Comando Conjunto él mantenía una relación casi diaria con los equipos que estaban trabajando la nacionalización de la Brea y Pariñas desde el gobierno de la UNDE. Porque, como recuerdan ustedes, el Parlamento aprista y odriguista le dio autorización, que era un regalo envenenado, al presidente Belaúnde para que nacionalice la Brea y Pariñas. La Brea y Pariñas, los yacimientos, no la refinería, que fue la primera discusión. Y eso entonces ponía a Belaúnde entre la espada y la pared. Entonces, Belaúnde nombra una comisión y no, eso no era nada irregular por principio y legalmente. El Comando Conjunto en aquella época tenía que ver los asuntos referidos a energía y por tanto esa comisión estaba en contacto permanente con Velasco. Y Velasco fue teniendo entonces, tomándole el pulso al progreso de esa situación. Estoy buscando las... Bueno, el hecho es que ya finalmente deciden dar el golpe de Estado. Este también es un plan en secreto. El golpe de Estado era Vox Populi. Yo no sabía de esto nada, yo estaba preso en aquella época, porque me han contado. En el medio periodístico todo el mundo sabía que iba a haber un golpe, pero nadie sabía cuándo y cómo, ni quién. Y entonces fue secreto y no fue secreto al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que Velasco no tenía todo el control de las Fuerzas Armadas cuando el golpe de Estado. El coronel Belaúnde, que era pariente cercano de Belaúnde Terry, tenía a su cargo la división blindada, nada menos. La división blindada. Entonces tiene que hacer una serie de movidas para moverlo a Belaúnde hasta Iquitos. Lo envían de visita a Iquitos para que quede en la división blindada Hoyos Rubio, ¿no? Bueno, el hecho es que se da el golpe en la madrugada del 3 de octubre. Las Fuerzas Armadas toman el control del país. En la tarde se da el estatuto del gobierno revolucionario, que es el que sustituye a la Constitución de 1933. Y ese estatuto es firmado por el general de división Ernesto Montañez Sánchez, era un hombre conservador, como comandante general del ejército, el vicealmirante Raúl Ríos Pardo de Cela, como comandante general de la Marina, y el teniente general Alberto López Causillas, como comandante general de la Fuerza Aérea. Los tres eran conservadores, ¿eh? Los tres eran conservadores. Entonces, parte de lo que no se aprecia cuando se juzga al gobierno revolucionario de la Fuerza Armada es que Velasco estaba en minoría. Y gran parte de lo que se logró a partir de una serie complicada de negociaciones del propio Velasco. Eso es lo que la izquierda, que estaba fuera del proceso, no llegaba a entender. Porque como Velasco usaba, y le era permitido, un lenguaje muy radical, se creía desde afuera que ese lenguaje radical reflejaba, era un reflejo directo de lo que acontecía adentro, pero no, adentro la situación era muy distinta. Bueno, entonces, a las 6 de la tarde, cuando Velasco se presenta como presidente del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas ya en Palacio, a las 6 de la tarde, Velasco había pasado todo el día y toda la noche en Chorrillos. A las 6 de la tarde, todavía el gabinete era presidido por Ernesto Montañez. Ernesto Montañez, como repito, era un hombre conservador, hijo
del otro Ernesto Montañez, que había sido candidato a la presidencia de la República en 1950 y su candidatura había sido prohibida por Odría. El 2 de octubre, el día anterior, Velasco había acudido a Palacio de Gobierno. Esta foto histórica en que Velasco está saludando, ¿no? Esto es el 2 de octubre. A Belaúnde, durante la juramentación del gabinete presidido por Miguel Mujica Gallo, Velasco asiste a la juramentación de ese gabinete y en la madrugada del día siguiente estaba dando el golpe de Estado a Belaúnde. Por supuesto que, como ustedes comprenderán, Belaúnde juzgó esto como una traición, ¿no? Bueno, y aquí empiezan las actas. En la primera reunión, que es la reunión del 3 de octubre, se precisa que, según los estatutos, la Junta Revolucionaria está formada por el señor presidente de la República y los 3 ministros de la Fuerza Armada. En otras palabras, eso significaba que Velasco quedaba en minoría. Y para los aspectos que normen los actos políticos del gobierno, deberían constituir una junta de gobierno, no una junta revolucionaria. Ahí empieza el tema. Porque juzgaban que si se llamaba junta revolucionaria, eso de ahí iba a impedir que sea reconocida por otros gobiernos conservadores de América Latina y del mundo. Ya en la primera sesión, Velasco plantea el problema de la Brea y Pariñas. Velasco dice entonces, ya como presidente, que el problema de la Brea y Pariñas tiene una importancia trascendental, debe constituir la bandera de la revolución y que es imperativo adoptar de inmediato la política y las medidas que aseguren la recuperación total de la Brea y Pariñas, incluyendo el complejo industrial, es decir, la refinería. Y como medidas inmediatas, deberá adoptarse las siguientes: ocupación militar de los yacimientos e instalaciones, asegurar el normal funcionamiento y producción del complejo industrial, nombrar un interventor técnico responsable ante el gobierno del cumplimiento de estas disposiciones, facultándolo para que adopte cualquier medida necesaria, inclusive sanciones y multas, y el ministro de Fomento se abocará de inmediato a preparar los documentos que permitan poner en ejecución estas medidas. Eso es lo que plantea Velasco. Entonces, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reacciona el gabinete? Primero, el ministro de Guerra era Edgardo Mercado Jarrín. Y Mercado Jarrín no era precisamente de los conservadores. Pero Mercado Jarrín pregunta cuál era la finalidad de la ocupación militar. Él indica que allí hay personal sindicalizado trabajando en la refinería y en los campos. Y era una medida de seguridad, pero había que garantizar el normal abastecimiento del producto. El ministro de Guerra era Montañez. El ministro de Relaciones Exteriores, que era Mercado Jarrín, indicó que la intervención en la refinería no era legal, no estaba involucrada en los arreglos establecidos. Entonces esta era una oposición a la ocupación de la refinería. El ministro de Fomento precisa que la IPC había incumplido con el pago de impuestos y que a la fecha se calculaba una deuda de 144 millones por extracción de nuestra riqueza. Bueno, eso era parte de lo ya conocido. El ministro de Guerra vuelve a intervenir, Ernesto Montañez, y dice que no estaba de acuerdo con la ocupación militar del complejo de Talara.
ya que en realidad era muy fácil sabotearlo y que eso no convenía por razones estratégicas. Fíjense ustedes, y es una cosa que uno no entiende cuando no se aproxima a estos procesos. Ellos en parte no eran conscientes de que estaban viviendo un momento histórico. Velasco seguramente que sí, pero no en la misma medida, por ejemplo, el ministro de Fomento, Maldonado Yáñez, que se queja de que todos los decretos sobre la Brea y Pariña se han hecho en Palacio y no se han hecho en su ministerio. Entonces, argumenta una queja totalmente burocrática, ¿no? Que no tenía sentido en esos momentos. Lógicamente que no se podían hacer en el Ministerio de Fomento, ¿no? Y ya ustedes ven que hay oposición incluso a la ocupación de la refinería. Entonces, Velasco tiene que volver a intervenir y dice que no debía perderse de vista que había necesidad de hacer cumplir los estatutos de la revolución y que además este hecho le restaría base de sustentación a partidos políticos, ya que el Acta de Talara no ha sido consecuente con las necesidades y esperanzas del país y por eso se dictan estas medidas. Además, existen ya los técnicos necesarios en la EPF, la petrolera fiscal, para afrontar el control de la extracción de crudos. Vuelve a insistir el ministro de Fomento y dice que bien sea que se revise o invalide el Acta de Talara, no convendría la ocupación, puesto que los yacimientos de la IPC solo producen 5.000 barriles diarios y que en gran parte esa se nutre de las compañías, la IPC se nutre de las compañías Lima y Belco, que están con la ley. Y entonces eso significaría actuar también contra ellos. Vuelve a argumentar Velasco y dice que es necesario hacer obra nacionalista, ya que se conoce que el Acta de Talara se ha hecho a puerta cerrada, que se ha marginado a los ministros militares, regalando lo que no era de ellos y que el control militar era necesario para dar seguridad y para ver si lo adeudado satisfacía o no para expropiar los yacimientos y la refinería. Es en ese momento que Mercado Jarrín informa sobre los extraños cheques que son los que había pagado PPK, ¿no? Se sabía que habían, el ministro de Relaciones Exteriores, que era Mercado Jarrín, expresó que tenía informes de que en el Banco Internacional existía un talón de un cheque gerencial por 32 millones de soles relacionado con algo de la Brea y Pariñas y que sería necesario averiguar este asunto. Le fue encargado el asunto al ministro de Hacienda. Pero se demoraron en la averiguación o porque no querían hacerlo, porque no tenían ganas, y eso permitió que finalmente la IPC se lleve el cheque del Banco Central por esos 32 millones de soles. Miren lo interesante que ya en la primera sesión, esta es la primera sesión del 3 de octubre, Velasco pasa luego a tratar el punto referente a la afectación de las haciendas del Cerro de Pasco. Ya Velasco está pensando no solamente en la IPC, sino en el Cerro de Pasco. Tenemos que tener en cuenta que las haciendas del Cerro de Pasco recién fueron afectadas a final de 1970, o sea, 2 años después de esta sesión. Y además la misma refinería de La Oroya fue afectada recién en diciembre del 74. Pero ya en este momento, Velasco estaba pensando no solamente en la IPC, sino
en la Cerro de Pasco. Bueno, ya esta es la sesión, entonces se vuelven a reunir el 7 de octubre y probablemente en el interín entre el 3 de octubre y el 7 de octubre, Velasco probablemente va negociando con sus colegas de armas y entonces ya el 7 de octubre él plantea la necesidad de formular un decreto que disponga la ocupación física de la Brea y Pariñas. Puesto el punto a consideración del Consejo, se manifestaron diferentes puntos de vista, llegándose a la conclusión de que se procederá a la expropiación y ocupación del complejo de la Brea y Pariñas, para lo que el ministro de Fomento debe preparar los decretos respectivos y presentarlos el día miércoles ante el Consejo de Ministros. Eso hace entonces que el día miércoles finalmente sea ocupada no solamente los yacimientos, sino la refinería de Talara. Bueno, ese es un punto interesante a examinar. Otro punto interesante, todavía tengo tiempo, es el de la amnistía a los guerrilleros. Entonces, quiero regresar a las... Miren, el 11 de agosto de 1970, Velasco reúne al Consejo de Ministros, como eran sus reuniones normales, y manifiesta que con motivo de la clausura del Congreso de Americanistas y mientras decía su discurso, se pretendió cortarle con gritos de amnistía general. Agosto de 1970, ya había pasado todo el año 1969, la mitad del 70, la mitad del 68. O un cuarto del 68. Mientras decía su discurso, se pretendió cortarle con gritos de amnistía general. Cuando terminó, un ingeniero torero, dice, un ingeniero torero, era el profesor Torero de la Universidad Agraria, le hizo una petición a Alfredo Torero, ¿no? Le hizo, que después fue vicerrector y creo que incluso rector de la Universidad de San Marcos. Le hizo una petición pidiendo la libertad de los presos políticos, a lo que Velasco contestó que era problema del Poder Judicial, que los ha sentenciado como delincuentes comunes, pero que el gobierno continuaba estudiando el asunto. Dice Velasco que esta actitud revela que pueden justificarse de haber agotado todos los medios pacíficos y pensar, esto ya lo dice Velasco dirigiéndose al Consejo de Ministros, ¿eh? Dice, esta actitud, dice, revela que pueden justificarse de haber agotado todos los medios pacíficos, se refiere a los guerrilleros y a quienes los apoyan, y pueden pensar en recurrir a medios como los de Uruguay. En ese momento, en Uruguay estaban luchando los tupamaros y habían secuestros. Entonces dice, podrían secuestrar gente acá y por presión vamos a tener que soltar a los presos. Entonces, usted le dice a sus colegas, vayan pensando en una solución, ya que en el fondo lo que estos hombres quisieron hacer eran las reformas que ahora está haciendo el gobierno revolucionario. Muchos de ellos pueden ser recuperados y convendría, hoy que ha cambiado la mentalidad de los militares, ver qué era lo más conveniente, si dejarlos presos manteniendo el clima de intranquilidad o soltarlos y ver cómo actúa. Por supuesto que Velasco lo que quería era soltarnos, ¿no? Pero este era el lenguaje que él adoptaba frente a su Consejo de Ministros, que como repito era en mayoría conservador. Ahí interviene entonces Fernández Maldonado, que ya era ministro de Energía y Minas, y dice, este asunto debe merecer atención general.
Fernández Maldonado se refirió a mi caso, al caso de Héctor Béjar, dice, en cuyo proceso solo se ha probado el delito contra la seguridad del Estado, cuya pena mínima es 5 años y está por cumplir. Ahí Fernández Maldonado está mintiendo, porque mi juicio no era, por supuesto, por seguridad del Estado, ¿no? Era por los sucesos de Ayacucho. Entonces, él da una versión, deliberadamente está dando una versión distinta al Consejo de Ministros. Y entonces interviene, en respuesta a Jorge Fernández, Armando Artola, como ministro del Interior, y dice que para tomar una decisión debe conocerse la situación. Sí es cierto que la justicia no ha podido probar, dice, la responsabilidad de Béjar en otros delitos, el ejército sí lo ha probado. Y entonces enseña un libro en italiano, ¿no? Dice, esto es obra de Béjar. Y como él ha publicado esto, dice, yo he dispuesto que sea trasladado al frontón incomunicado, porque él informa que hay entidades internacionales que mantienen correspondencia con Béjar y con Ranulfo Peña, no sé quién será Ranulfo Peña, existiendo un fuerte movimiento para reclamar la libertad de los presos, incluso recomendando el secuestro, dice Artola, ¿no? Artola, por supuesto, era un enemigo a muerte de los guerrilleros, ¿no? Entonces interviene Mercado Jarrín. Y Mercado Jarrín propone la creación de 2 comisiones paralelas, una de órganos de inteligencia y otra de personas allegadas al gobierno. Entonces Velasco vuelve a intervenir y dice, bueno, pero si se pregunta inteligencia, se va a recibir un rotundo no, pues ellos ven el caso solo técnicamente, pero el gobierno tiene que ver la conveniencia del total del país. Dice, y la verdad es que, dice Velasco, en cualquier momento puede prenderse la mecha y por algo que pudo ser una actitud de gente desesperada que lo llevó a las guerrillas, resulta ahora afectando el bienestar de todo el Perú y desluciendo la revolución, dice Velasco. Un argumento más en favor de la amnistía, ¿no? Entonces, ya el jueves 10 de diciembre de 1970, porque la primera sesión es agosto, en agosto, entonces acuerdan hacer una consulta general a todos los jefes del ejército y de todas las armas, también de aeronáutica y la marina. Y esta consulta demora todos los meses, desde agosto hasta diciembre. Y el jueves 10 de diciembre, los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asisten al Consejo de Ministros. Eran el teniente general FAB Eduardo Montero Rojas, el general de división Arnaldo Winkerle, el teniente general FAB Gabilondo y el contraalmirante Carlos Salmón Carnero. Los ministros querían conocer su parecer sobre una posible amnistía general. El Consejo de Ministros, ya con la consulta que había hecho, consideraba conveniente esa medida. Semanas antes, una comisión presidida por Edgardo Mercado Jarrín también había recomendado la dación de la amnistía en todo después de toda esta enorme consulta, ¿no? Mercado entonces, Edgardo Mercado Jarrín, explica a los comandantes las razones que habían tenido las guerrillas para su acción, cómo los políticos habían incumplido las promesas electorales, el peligro existente de guerrillas urbanas si no se evitaba la violencia, la paz social que se necesitaba para que el proceso revolucionario se desarrollara sin dificultades. El contraalmirante Salmón dijo que en febrero de 1970 se estudió la medida a nivel institucional y se escuchó a los asesores jurídicos, quienes fueron de opinión negativa, pero que habiendo cambiado la situación se debía explicar a las Fuerzas Armadas las razones para el cambio de parecer y sugirió publicar un folleto explicativo de las causas de la medida dirigido a las Fuerzas Armadas. Bueno,
Y entonces, en esa forma es que ya en diciembre de 1970 somos liberados. Pero miren cómo es, ¿no? Porque esto que fue un asunto muy debatido, podríamos decir incluso democráticamente, las Fuerzas Armadas era desconocido en el país. No se sabía nada de lo que estaba pasando, al punto que se pensó que la liberación de los guerrilleros era una medida adoptada por sorpresa, pero no había sido así, porque evidentemente era una medida de otro tipo. El otro asunto que yo quería poner ahora es el asunto de la hipótesis de guerra con Chile. En más o menos el 15 de agosto de 1975, Velasco informa al Consejo de Ministros que acaba de conversar con el general Vargas Prieto, que es presidente del Comando Conjunto. Miren ustedes, Velasco en ese momento era presidente de la República, pero ya no tenía el control del ejército. El control del ejército lo tenía el Comando Conjunto. Y esto, yo repito esto porque sigo insistiendo en que a veces cometemos el error de que desde fuera nos dejamos llevar por las apariencias y creemos, sobre todo en lo que se ha referido al movimiento revolucionario de las Fuerzas Armadas, que a partir del 3 de octubre de 68 todas las Fuerzas Armadas estuvieron de acuerdo. Y no, de ninguna manera. Esto fue un juego muy complicado de fuerzas, porque Velasco respetó siempre institucionalmente los mecanismos de decisión de las Fuerzas Armadas. Entonces, el general Prieto, presidente del Comando Conjunto, Vargas Prieto, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, informa a Velasco que el 6 de agosto, día de la independencia boliviana, Chile iba a entregar a Bolivia el ferrocarril La Paz-Arica, y que ha conversado con el general Morales Bermúdez. Morales Bermúdez ya en ese momento era ministro de Economía en el gabinete de Velasco. Ya Morales Bermúdez, porque también hay que decir esto, simultáneamente con esto ya se estaba dando un proceso de relevo de Velasco. Velasco mismo ya había conversado con sus oficiales más cercanos, dándoles una opinión favorable a Morales Bermúdez, y simultáneamente se estaban reuniendo los oficiales radicales, creyendo que había que empezar a conversar ya con Morales Bermúdez, y había ya reuniones con Morales Bermúdez. Entonces ya había un mecanismo de reuniones simultáneas en ese momento, 15 de agosto de 1975. Entonces, Vargas Prieto le dice a Velasco que ha conversado con el general Morales para que vaya con un equipo a Bolivia, porque van a ir una serie de presidentes y parece que Chile quiere aprovechar esa coyuntura para que hable con los jefes de Estado Mayor de los demás institutos y que se vaya a Bolivia. Se ha recibido información no solamente de inteligencia, sino esto se informa en Consejo de Ministros, que se va a anunciar algo con respecto a Bolivia, que hay un documento del cónsul reportado con información de la embajada, en el cual se dice que el pagador del ferrocarril Arica-La Paz
a ese pagador se le ha ordenado que solo venda pasajes hasta el 6 de agosto y que después el ferrocarril de Chile pasará a manos de Bolivia. Entonces, ustedes comprenden que el Tratado de Paz de 1929 establecía que no se podía hacer nada referido a eso sin avisarle al Perú. Entonces ya esto podía ser un motivo de guerra. Entonces se empieza a estudiar con un equipo civil-militar una hipótesis de guerra. Este equipo civil-militar está formado por gente de relaciones exteriores y gente del ejército. Se estudia 3 posibilidades. Uno es la entrega de administración a Bolivia del ferrocarril a La Paz. La segunda posibilidad es la entrega en usufructo con las partes del territorio que sea necesario. La tercera, con las partes del territorio adyacente al ferrocarril, ¿no es cierto? ¿Se entiende? La tercera posibilidad es la entrega de territorio hasta el mar comprendiendo el ferrocarril. Y se dice que las 2 primeras no afectan el Tratado de 1929. Es decir, la entrega en administración a Bolivia del ferrocarril a La Paz no afecta. La entrega en usufructo con partes del territorio adyacente al ferrocarril tampoco. Pero la entrega de territorio hasta el mar comprendiendo el ferrocarril sí afectarían el Tratado de 1929 y sí podrían ser causa de una intervención militar del Perú. Bueno, se dice que hay que pensar que Chile puede decir que esta es la solución y pedir que el Perú se pronuncie y en caso de oposición justificar una agresión. Hay que tener en cuenta que esto tendría una resonancia mundial por estar ese día, el 6 de agosto, varios presidentes en Bolivia. Debe reunirse el Consejo de Defensa para encontrar solución a este grave problema, debiendo pronunciarse relaciones exteriores y también hay que consultar con el dominio psicológico y el dominio militar. En conclusión, queda planteado un problema con 20 días de anticipación. Hay 20 días que dan oportunidad para que se pueda estudiar y evitar un enfrentamiento militar. El presidente Velasco indica entonces que la mayoría del Consejo Nacional de Defensa están en ese momento en Consejo de Ministros y faltan solo los jefes de Estado Mayor, así que en cualquier momento se puede hacer la reunión. Muy bien, entonces, hay otra reunión de Consejo de Ministros en que ingresa una comisión del Comando Conjunto y hace una apreciación sobre la situación y la hipótesis de guerra. Se ha pedido también al general Richter que viaje a Bolivia y hable con Banzer, de quien es amigo, y le pregunte francamente de qué se trata. Richter informa que ha sido recibido el jueves, que ya está de regreso de Bolivia, y que el jueves a las 4 p.m. ha sido recibido por el general Banzer, que Banzer le ha dicho que todas las relaciones con Chile están encuadradas en el Acta de Ayacucho, que fue desarrollada en el encuentro de Charaña. El encuentro de Charaña es el encuentro que tienen Banzer con Pinochet, en Charaña, que es una estación del ferrocarril. Y ahí han tratado el tema del ferrocarril y el oleoducto. Y entonces Banzer insiste en que la solución para Bolivia, y le dice a Richter, ¿no?, que la solución para Bolivia es la continuidad territorial hasta el mar. Con lo cual, lo que Banzer le está diciendo es que a Bolivia no le importa si hay una guerra, que lo que Bolivia quiere es la continuidad territorial hasta el mar. Hasta el momento no hay ninguna propuesta, pero ellos requieren del ferrocarril y quieren un enclave en el norte o sur de Arica, inclusive si va contra el Tratado de 1929. Es decir, Banzer es incluso
amenazante en esa reunión con Richter. Bueno, entonces ingresan los miembros del Comando Conjunto, presididos por el general Óscar Vargas Prieto. Hay una exposición larga que culmina en la hipótesis de guerra y como parte de esa exposición interviene el embajador Mariátegui. El embajador Mariátegui compara las imágenes de Perú y Chile a nivel latinoamericano y mundial. A nivel mundial, el Perú goza de mayor prestigio internacional que Chile. Chile tiene una mala imagen y el repudio de los países por la violación de derechos humanos, siendo el cuadro general negativo en Europa Occidental y de ataques en Europa Oriental. Asimismo, hay simpatía al Perú y actitud hostil con Chile en Japón, Australia y Nueva Zelanda, por lo que sería fácil obtener una resolución favorable, dice Mariátegui, en las Naciones Unidas, en caso de guerra. Pero respecto a las superpotencias de Estados Unidos y la URSS, cuando un país, dice él, ¿no?, del tercer mundo trata de salir de la dependencia, ellos alimentan el conflicto, pero no se enfrentan directamente. En relación con el Perú, Estados Unidos mantiene relaciones correctas, pero tiene preocupación con el modelo peruano y presta asistencia a Chile. Mientras el Ejecutivo y el Pentágono apoyan a Chile, el Congreso, el Partido Demócrata y el pueblo norteamericano apoyan al Perú. En cuanto a la Unión Soviética, el Perú le ha significado un importante elemento de negociación con los Estados Unidos y le significa prestigio, pero, dice Mariátegui, a los grupos de ultraizquierda les puede interesar enfrentar a Perú con Chile para derrocar a Pinochet. En cambio, la realidad regional es distinta, pues se considera el planteamiento peruano peligroso y adverso en el aspecto geopolítico. Bolivia pide salir al mar, Brasil tiene interés mediato en salir a dos mares, Argentina se inhibe y más bien se estaría acercando a Chile. Recordemos que en Argentina había una dictadura en ese momento, la dictadura de Videla. A nivel latinoamericano, la posición de Chile es más sólida que a nivel mundial. En la OEA la confrontación sería incierta. Respecto a los países fronterizos de la zona, la situación es que en Bolivia la estabilidad puede depender de conseguir salida al mar. Las acciones de Banzer están muy influidas por Estados Unidos y por Brasil. Respecto del Ecuador, la situación del conflicto del 41 ha tenido mejoría. El actual gobierno ecuatoriano ha realizado acciones nacionalistas. Recordemos que en ese momento en Perú existía un gobierno que era simpatizante del Perú, pero Chile y Brasil tienen una manifiesta relación con Ecuador a nivel militar. Brasil tiene una estabilidad especial con un modelo desarrollista basado en dinero extranjero, requiere una salida al Pacífico para culminar su situación de gran potencia y por Bolivia puede desarticular al grupo andino. Colombia tiene graves problemas internos, sus relaciones son mejores con el Perú que con Chile, pero su problema es Venezuela. En Argentina el gobierno no tiene estabilidad, su Fuerza Armada es lo único estable, pero está buscando un acercamiento a Chile. No se opondrá a Chile. Venezuela es proclive a un entendimiento con el Perú, pero no intervendría. México y Cuba no mantienen relaciones con Chile. Las relaciones de Panamá son frías, pero son buenas con Centroamérica. Ese es el análisis que Cancillería va haciendo de las relaciones de Perú en el aspecto diplomático.
Entonces el embajador García Bedoya expone la coyuntura a presentarse el 6 de agosto. Se debe a que por primera vez Bolivia y Chile se encuentran negociando para hallar una fórmula de salida de Bolivia al mar y pueden anunciar ese primer paso. Bueno, él repite las posibilidades que habrían y continúa efectuando una serie de formas jurídicas distintas. Después de todo esto, el general Ernesto Leiva expone una hipótesis de guerra. Y la hipótesis de guerra es aprobada con la intervención del presidente y de varios ministros. A pesar de que en esa hipótesis de guerra se dice que de producirse el conflicto, el Perú estaría en desventaja estratégica. Los frentes internos no se encuentran suficientemente cohesionados. Ambos países dependen del exterior para armamento. Ecuador sería simplemente expectante. Bolivia sería favorable a Chile. Brasil apoyaría subrepticiamente a Chile. Colombia sería neutral. Argentina sería neutral con tendencia a favorecer a Chile. Venezuela sería neutral. Cuba sería neutral con tendencia a favorecer al Perú, pero con autorización de la URSS. Estados Unidos sería neutral, pero le daría apoyo por abajo a Chile. La URSS sería neutral con tendencia a favorecer al Perú. La OEA sería favorable a Chile. Las Naciones Unidas sería favorable al Perú. Pero todo esto se podría desarrollar incluso en un plazo de 3 años, mientras que las operaciones activas deberían llevarse a cabo en periodos de muy corta duración. Ya en un debate que no está en las actas, se debate acerca de invadir Chile en un plazo máximo de 6 días. Bueno, en una siguiente sesión, que es la sesión siguiente a esta en que se discute sobre la tesis de guerra, Morales informa sobre sus reuniones en La Paz. Morales ha regresado. Recuerden ustedes que ha sido enviado a La Paz y ha regresado. Él cuenta entonces que ha tenido un desayuno de 1h30 con el presidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela y que a las 9 de la noche ha tenido un encuentro con el general Arellano, que es el jefe de Estado Mayor de las fuerzas de la Fuerza Aérea Chilena, que han salido a las 11 de la noche y se han ido, que lo ha llevado a otro lugar y allí han conversado hasta las 2 de la mañana desde las 11 de la noche. O sea, durante 3 horas ha habido una reunión entre Morales Bermúdez y el general Merino, que era el G2, es decir, el hombre de inteligencia del ejército chileno. Y por supuesto que no informó sobre qué había conversado con el general Merino. En general dice que al día siguiente a las 12 se le confirmó la entrevista con el presidente Banzer, con él habló media hora, y que de resultas de todo, él deduce que los generales chilenos le han dicho que ponían su carrera en juego, prometiendo que no habría ningún ataque de Chile contra el Perú. Que Chile no haría ninguna propuesta a Bolivia, a pesar de que Banzer le había dicho que esperaba que Chile le hiciera una propuesta. Y que entonces, para asegurar las cosas, los generales chilenos planteaban una reunión en Lima, que se reúnan en Lima finalmente todos los ministros de defensa y presidentes de comandos conjuntos, de Bolivia, de Chile y de Perú,
para evitar la psicosis de guerra y que los equivalentes a los 3 ministros de defensa y presidentes del Comando Conjunto también deberían estar en esa reunión y que se establecería un documento de acciones concretas que los comandos militares podrían recomendar a sus gobiernos. Banzer estaba de acuerdo en esto y esto debería ser, según Banzer, un primer paso para negociar algún tipo de otra salida al mar. Bueno, esto es el 15 de agosto. Pasan los días y como ustedes ya saben, ¿no? El 29 de agosto se produce el golpe de Estado. Yo he recogido de internet una serie de informaciones sobre quién es este almirante Merino con el cual conversa durante 3 horas Morales. Y aquí están algunas de sus declaraciones para que podamos entender cuál era la mentalidad de este almirante. Almirante Merino declara a la prensa chilena: yo creo que Francisco Franco ha sido uno de los más grandes estadistas del siglo XX. Hablando de los comunistas, dice: esa es una tropa de humanoides que se destacó por la calle Vicuña Maquena. Se refiere a los comunistas chilenos como una tropa de humanoides. Refiriéndose a Rusia, solamente Rusia, que es un país de esencia terrestre, ha podido aceptar ser marxista durante más de 50 años, porque su población no tiene la dinámica de la población chilena que nació junto al mar. La población rusa es una población semi-vegetal, dice el almirante Merino. Dice: yo no soy político, yo soy marino, tengo derecho a decir lo que quiera. Refiriéndose a los bolivianos, son auquénidos metamorfoseados que aprendieron a hablar, pero no a pensar. Y incluso este almirante Merino llega a tener un incidente con el propio gobierno de Brasil, que además era una dictadura militar, porque cuando él tiene un incidente con el portero de su hotel en Brasil, lo insulta y se refiere a los brasileños como un pueblo de seres primitivos. Entonces, lo cual ocasiona una serie de manifestaciones en Brasil contra él. Imagínense ustedes la mentalidad de este hombre con el cual Morales Bermúdez conversa, ¿no?, durante 3 horas aquella madrugada de agosto de 1975. Hay que decir ya que cuando Morales hace esta conversación y informa al Consejo de Ministros, ya Morales estaba conspirando con los generales radicales para dar el golpe de Estado que se concretaría el 29 de agosto de 1975 en Tacna. Bueno, difícil explicar lo que pasó. Hay que tener una apertura muy grande y hay que ubicarse en esa época, las dos cosas, ¿no? Ubicarse en esa época e intentar comprender lo que es la Fuerza Armada ahora y lo que era en aquella época. Tenemos que considerar que gente como nosotros, primero tenemos una cierta cultura política, ¿no? En el caso de quienes nos consideramos de izquierda, esa cultura política es obviamente de izquierda. Hemos leído cantidad de libros. No es el caso de un hombre de armas. Él ha pasado una instrucción militar que no tiene necesariamente que ver con la instrucción política. Aún más, le han enseñado que la política es mala y que el ejército no debe meterse en la política.
Y entonces, cuando se llega a general, se llega con una cultura política muy limitada. No digo con una cultura, porque encontramos generales para llegar a general hoy día, y también en esa época tenías que tener educación superior, es decir, el grado de general es un grado de instrucción superior, pero en la instrucción militar. Y así como nosotros no sabemos ni pío de cómo se maneja un mortero o cómo se vuela un avión, ellos no saben ni pío de cómo se conduce una multitud, salvo reprimirla. ¿No? Entonces, primero tenemos que partir de eso. Entonces, no es igual hablar de, digamos, de un Augusto Abelo, ¿no? Si Augusto Abelo tuviera galones, ¿no? No sería, nu, nunca sería como un Arturo Valdés, porque Arturo Valdés, aún siendo abogado, tenía muchos reflejos militares, porque además en el mundo militar tienes reflejos. Así como nosotros tenemos reflejos políticos, ellos tienen reflejos militares. Si como políticos nosotros le damos mucha importancia a la ideología, que en muchos casos a nosotros nos parece que es fundamental, los militares no le dan importancia a la ideología, le dan importancia a la estrategia, a cómo ganar. Para ganar tienes que hacer muchas cosas, ¿no? También tienes que engañar. O sea, la simulación es parte del entrenamiento militar. La contrainformación es parte del entrenamiento militar. La inteligencia, el espionaje es parte del entrenamiento militar. Y te entrenan y estás en eso. Entonces te ponen en el gobierno, tú no esperes de él, tú de izquierda, que él tenga el comportamiento de un hombre de izquierda. Nunca lo va a tener, jamás lo va a tener. Chávez tampoco lo tuvo. Entonces, eso en primer lugar, y yo creo que eso hay que entender, y hay que entenderlo especialmente en el caso de Velasco, porque cuidado, Velasco no era ningún comunista ni nada parecido. Velasco era un hombre intuitivo, incluso sentimental, todo lo que sabemos que era Velasco, ¿no? Pero él no era un socialista mentalizado, ideológicamente formado para ninguno de ellos, ¿eh? Ninguno de ellos, ¿eh? Entonces, cuando vemos un grupo como este, que en 1968 empieza esperanzado, en minoría en su institución, y van consiguiendo, cada cosa que se hace es un triunfo interno también, ¿no? Pero van encontrando obstáculos, y ellos no saben entender esos obstáculos, porque no tienen formación política. No saben por qué los mineros de Cerro de Pasco se oponen. Una de las oposiciones más fuertes que tuvo el proceso revolucionario fue en La Oroya. Velasco no entendía por qué. Pero si estamos con ellos, ¿qué es lo que quieren? Querían más salarios, ¿no? Pero el gobierno no podía darlos, porque Cerro de Pasco todavía era una empresa privada. Pero la dirigencia sindical de Cerro de Pasco no se dirigía solo a la Cerro de Pasco, acusaba al gobierno, porque era una dirigencia política. Y Velasco no sabía eso, y si lo sabía no lo entendía, no lo entendía. Y eso también en las universidades, pero finalmente las universidades eran menos importantes que, por ejemplo, el magisterio o que las minas, porque las minas eran estratégicas para el Perú, tenían que funcionar. Te hacían un paro minero de un mes y te armaban un rollo.
sobre todo un gobierno que decía que era revolucionario. Eso por un lado. Ahora, Pilar me pregunta, ¿cómo es que se metió el APRA? El APRA no se metió, el APRA estaba adentro. Perdón, el APRA estaba adentro. Porque habían también jefes militares apristas y oficiales apristas o simpatizantes del APRA. No por gusto el APRA había estado desde 1930 conspirando con las Fuerzas Armadas, había toda una historia del APRA con el ejército, ¿no? Que en el caso de la familia Tantaleán, por ejemplo, ¿no es cierto? El general Tantaleán había tenido a su hermano preso por aprista, había estado en la revolución aprista. Y así habían otros oficiales. Pero además habían otros oficiales que habían estado junto con el APRA o habían ascendido con el APRA, ya no en la época heroica del APRA, sino en la época gobiernista del APRA, desde 1956. Desde 1956 al 68 tienes 56, 66, 10 años, 12 años de 12 años en los cuales los apristas desde el Congreso, porque en esa época se ascendía a los generales desde el Congreso, tenían relación con los militares. Y eso fue mucho más importante cuando esas Fuerzas Armadas tuvieron que tomar el Estado, porque el Estado sí era recontraprista y belaundista. Estaba lleno de empleados. Sinamos, donde yo trabajé, había regiones como la del Callao donde todos eran apristas. La ONDECOP, las corporaciones departamentales de desarrollo que habían sido formadas por el APRA, eran funcionarios apristas todos. Y esos formaban parte de Sinamos. Ahora, ser aprista no significaba que estabas contra la revolución, perdón, porque yo he tenido muchos amigos apristas de esa época y los tengo todavía, que participaron del proceso y trabajaron lealmente con absoluta honestidad y dedicación. Y puedo mencionar nombres. No era el caso de todos, por supuesto. Pero entonces era una... Y también había belaundistas, claro que sí, porque los 6 años de gobierno de Belaúnde, del 63 al 60, los 5 años, también había poblado Belaúnde de belaundistas, las cooperativas y los programas de cooperación popular y todos esos programas. Y nosotros hemos trabajado con gente belaundista de primer nivel y además que trabajaron muy bien y trabajaron conscientemente a favor del proceso. Entonces, no esperemos que haya un proceso socialista, no lo era para nada. Y esto fue mucho más grave en la medida en que fue avanzando el proceso, fue encontrando dificultades y fueron generándose contradicciones internas. Porque, y esto yo creo que en algún momento deberíamos dedicar quizá una sesión, yo quiero dedicar un capítulo al libro que estoy escribiendo justamente a este tema, porque creo que hay que decírselo a la gente. ¿Cómo trabaja la CIA? ¿Cómo verdaderamente trabaja la CIA? La CIA no es lo que nosotros pensamos solamente. Ellos lograron, a partir del año más o menos, debe haber sido, a partir de la enfermedad de Velasco, 73, 73, 74, ellos trabajaron sobre Velasco, directamente sobre Velasco. ¿Cómo trabajaron? Que me perdonen mis amigos trotskistas. Tengo muy buenos amigos trotskistas. Tampoco se puede, pues, anular a todos los trotskos. Pero una buena parte de trotskos trabajó sobre Velasco. El caso de Ismael Frías. Ismael Frías fue clave
clave, porque yo lo he visto día por día. Ismael Frías llegó a Velasco, se las ingenió para llegar a Velasco, y el discurso permanente de Frías era: general, quieren entregar el Perú a Rusia. Y Velasco, que era un militar, que decía: yo no estoy contra los comunistas, pero yo no soy comunista, decía Velasco, yo no quiero hacer un país comunista. Yo soy amigo de los cubanos, pero no quiero que el Perú sea como Cuba. Que lo decía francamente, ¿no? Y Velasco empezó a pensar que verdaderamente la embajada cubana, la embajada rusa, las embajadas de los países socialistas y no el PC, porque Velasco no le da importancia al PC, porque una vez que lo llevaron a entrevistar, que una vez que Jorge Prado lo recibió él a Jorge Prado en el Palacio, se fue Jorge y dijo: ¿tanto miedo le tienen a este viejito? Así comentó Velasco. ¿Tanto miedo le tienen a este viejito? Entonces su temor no era el Partido Comunista Peruano. Lo que Velasco empezó a creer es que la conspiración que había contra él, porque él sabía ya que estaban conspirando contra él, también era fomentada desde Rusia y desde Cuba. Y no le faltaba razón. Y no le faltaba razón. Porque efectivamente el comportamiento de mucha gente que estaba dentro del proceso ayudaba a eso. Y sin embargo, en el caso de algunos de nosotros, yo por ejemplo, a mí me invitaba Núñez Jiménez a cenar en su casa, yo a la casa iba a la playa con el secretario de Núñez y mi mujer y la mujer de él y nuestras hijas y todo lo demás, públicamente, ¿no? Y nunca jamás, por lo menos de parte de algún jefe militar, me dijeron nada. Ni pensaron. El problema estaba en que la gente que estaba desde una ideología socialista, digamos, en esa época, conspirando contra él, realmente estaba conspirando contra él. Entonces tampoco es que él no le estaban contando un cuento, porque todos sabemos que a partir del momento en que Velasco decide que Morales se haga cargo del proceso porque ella está muy enfermo y él decide irse en octubre del año 75, Morales piensa: no, si yo me voy aceptando que él me da el poder, yo voy a depender de él. Mejor me adelanto. Esa fue la posición. No, perdón, iba a ser en octubre, por eso es que él da el golpe en agosto. Pero para dar el golpe en agosto, él reúne a los coroneles de izquierda. Y los coroneles de izquierda, todos son mis amigos, que me perdone Tejada que me está escuchando. Reúne a Jorge, reúne a Leonidas. No te preocupes, Héctor, no te preocupes, adelante nomás. Tú sabes seguramente esta historia también. Entonces, y conspiran, pues realmente conspiran. Y cuando lo invitan a Mesa Cuadra dice: ¿qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué no le informan al general Velasco lo que ustedes se están reuniendo? Protesta Mesa Cuadra, se asustan, ¿no es cierto? Y Mesa Cuadra va y le dice a Velasco: general, Morales se está reuniendo Y entonces Morales, ahí Velasco empieza a pensar cada vez más. Y ya esos últimos meses son meses que hacen pensar en las tragedias de Shakespeare, ¿no? Porque ya, digamos, es como Bruto contra César, ¿no? O como ¿qué te puedo decir?
También como Lenin Moreno contra Correa, o como, en fin, y empieza a producirse ese síndrome del hombre que confía en su sucesor y el sucesor que planea derribarlo. Respondiendo un poco a la pregunta que me hizo el compañero, ¿cómo explico o cómo se puede explicar el tema de Morales? Y yo vuelvo al tema de la CIA, porque en todo esto tuvieron que ver unos cuantos trotskistas, yo los he visto actuar. Y no sé si les he contado a algunos de ustedes varias veces esta anécdota, que un día Sala Orozco me llama y me dice: oye, Héctor, Sala era mi amigo. Me dice: este fulano, ya no me acuerdo ni el nombre de ese tipo, ha estado esta tarde, me dijo. Él de ahí se vino a su oficina y me llamó. Había estado a las 4 de la tarde con una grabación donde demostraba este hombre que estaba informando a los militares en Palacio, estaba diciendo: mire cómo este Béjar, ¿no?, es un comunista. Entonces, debe haber sido entre marzo, abril de 1975 y agosto del 75 hubo una verdadera cacería de comunistas en el gobierno revolucionario. Así fue. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los coroneles radicales apoyan a Morales, no lo apoyan solamente por Morales, lo apoyan porque saben que Velasco los iba a destituir. Entonces hay un cruce de teléfonos malogrados ahí, ¿ya? Y Velasco, que como repito, era un hombre de la mejor calidad, pero estaba solo, se sentía cada vez más aislado, estaba enfermo, ya tenía arteriosclerosis, y empezaba a afectarle mentalmente, no temo decirlo. Velasco ya era un hombre que soltaba las lágrimas muy, muy fácilmente cuando se acordaba de cosas conmovedoras, y eso es característico del hombre que ya no puede controlar sus emociones, ¿no? Días trágicos, eso fue. Ahora, para mí, ¿por qué me interesa explicar esto? Y siempre yo creo que soy muy pobre en explicación, por eso quiero escribirlo, porque me es difícil describirlo con todas las palabras con las que debo hacerlo, porque como una lección, porque creo que nosotros cometemos el error siempre, yo me incluyo, en crearnos una leyenda. Entonces, nos creamos la leyenda, la aureola, el mito del proceso revolucionario de las Fuerzas Armadas, en que hay un grupo revolucionario, ¿no?, y unas Fuerzas Armadas más o menos conservadoras, y hay un hombre que los lleva en el liderazgo, que es Velasco. Es cierto, si lo ves de lejos. Pero si te acercas, la cosa es muchísimo más complicada. Mucho más complicada. Muchísimo más complicada. Los roles se intercambian mucho. Y entonces, en un futuro proceso que yo no creo jamás que se va a dar jamás en el Perú una cosa parecida. Se va a dar, pero de otra manera, ¿no? Nunca esperes que la gente a la que vas a apoyar haga lo que tú quieres, lo que tú crees que quieres, lo que tú quieres que se haga, porque según tú esa es la forma correcta. No, siempre serán distintos. Siempre, incluso serán desagradables, y los apoyarás. Porque ahí sí creo que en tu cabeza no debe predominar solamente la cabeza del político ideólogo, sino también la del militar. Tienes que ser estratégico, lo cual no quiere decir que seas maquiavélico, pero tienes que entender que la realidad no es toda como tú la quieres que sea. Y creo que esa fue el gran problema que tuvo el proceso revolucionario, incluso con sus amigos.
Y vuelvo al caso de los trotskistas, pues no fue solamente los trotskistas, ese Chango Aragón. Claro, ¿quién va a hablar mal del Chango Aragón? Pues era un tipo simpático, pero era un tipo cargante, ¿no? Es decir, todas aquellas cosas que no había que hacer las hacía el Chango. Y muchos de su grey, ¿no? Algunos, yo creo que el Chango era un hombre ingenuo, ¿no? Pero creo que Frías sí era un agente. Frías, y la gente, pues Frías tenía un grupo con él. Todos ellos lo eran. Tan que lo eran, que cuando Frías saca su revista X, esa revista fue financiada por la DINA, que era la inteligencia de Pinochet en sus primeros números. Y bueno, y hay una relación entre la gente que está aquí en el Perú y que súbitamente empiezan a viajar a Chile y empiezan a escribir, ahí están los periódicos, artículos favorables a Pinochet, el año 75. Apenas 2 años tenía Pinochet en el gobierno. Ya se sabía todos los crímenes que había cometido. Lean los artículos. ¿Cómo es que Chabuca Granda visita a Pinochet? Hemos recordado a Chabuca recientemente. ¿Cómo se llamaba? Del humorista completo. Que escribe los famosos artículos La primavera ha llegado a Chile, ¿no es cierto? Y Velasco lo vota de nuevo. Velasco lo votó de nuevo. Eso no me acordaba. Del aeropuerto lo regresa a Chile. Ya hablé demasiado. Yo creo que tengo que escribir estas cosas, pues no puedo decirles un montón de cosas que no me sale. No me sale. Me siento muy poco hábil para describir algunas cosas sutiles que creo que hay que describir de todos modos. Porque creo que todos debemos saberlo, ¿no? Es necesario, Béjar. Sí, sí. Muchas gracias, Héctor. Muy bien, amigos. Muchas gracias por su participación, por su presencia, por difundir estas cosas. Nosotros se los invitamos el día 6, va a estar Jorge Manco Saconética para trabajar el tema de las empresas que se desarrolló durante el proceso revolucionario, cómo se malbaratearon y cómo está la situación de los recursos energéticos, eléctricos y mineros hoy. Van a ver el contraste entre una realidad velasquista y una realidad fujimorista que todavía continúa. Lo invitamos el día 6, vamos a hacerle